Gracias, Carlos. En primer lugar, bienvenido a toda nuestra audiencia al sexto Congreso Internacional Historical Links Between Spain and the Americas. Por razones obvias, este año lo estamos haciendo en forma virtual, pero como algunos de ustedes ya saben, este congreso se realiza un año en Nueva York y otro año en la Universidad de Alcalá. Así que los invito a prepararse para el año que viene, hacerlo a nivel presencial. En primer lugar, quiero agradecer a los conferencistas por haber aceptado esta invitación y, por supuesto, al director general del Cervantes, Luis García Montero, pero también a los profesores Pedro Álvarez de Miranda, José Antonio Gurpegui, Carmen de la Guardia, Paul Julian Smith y la profesora Raquel Chan Rodríguez. También quiero agradecer a nuestros socios y compañeros de ruta en esta conferencia, al Instituto Cervantes, al director del Instituto Cervantes en Nueva York, Richard Bueno, a la directora de Cultura, Delia Antelo, también a nuestros colegas y amigos de la Universidad de Alcalá, al director del Instituto Franklin, Francisco Sáez de Adana, al vicerrector de la Universidad de Alcalá, al vicerrector de Relaciones Internacionales, Julio Cañero, y también a todo el equipo del Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá, Cristina Crespo, Ana Lariño y todo el equipo. Y por supuesto a nuestro coordinador general, que sin el profesor Carlos Aguasaco sería muy difícil hacer esta conferencia virtual. También quiero agradecer a nuestro equipo aquí en nuestra universidad, en el City College, City University of New York, a Irene Gross, Christine Child, Maristela Verástegui, y también al embajador Manuel María Lejarreta, a la profesora Andrea Weiss, y también a Ángela Giral. Muchas gracias y ya no me detengo más porque tenemos dos conferencias extraordinarias en el día de hoy. Regreso a ti, Carlos. Muchas gracias, profesor. Y ahora le pasamos la voz a el profesor Francisco Sáez de Adana, al que le pedimos que abra su micrófono. Deme un segundo. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al sexto Congreso de Vínculos Históricos entre España y las Américas. La verdad es que hoy es un día muy feliz para mí poder hablar en este congreso, porque aunque he de admitir que me gustaría estar ahora mismo en Nueva York y poder celebrar el congreso en persona, es importante que en estos momentos pues hayamos encontrado la manera de que el congreso tenga continuidad. Como bien ha dicho el profesor Mercado, la sexta edición, un año en Alcalá de Henares, otro año en Nueva York, y nuestra idea es seguir dando continuidad de forma presencial, con lo cual en estas circunstancias pues es bueno que hayamos podido montar un programa para que el congreso siga estando presente. Por ese motivo quiero agradecer a Carlos Aguasaco por todo el esfuerzo que ha hecho para montar este excelente programa. Tenemos 6 ponencias que ya ha mencionado el profesor Mercado de una gran calidad, y a todos los organizadores del City College de Nueva York que han conseguido llevar esto a buen término.
Por supuesto, también quiero agradecer al Instituto Cervantes de Nueva York, que nos acompaña en esta aventura desde el principio, a su director Richard Bueno y a Delia Antero, y a todos ustedes por estar aquí y seguir apoyando este congreso. Muchos de los nombres que he visto son fijos en el congreso cuando ha sido de forma presencial, tanto en Alcalá de Henares como en Nueva York, con lo cual verles ahora de esta manera virtual pues me hace muy feliz, y espero que nos podamos ver pronto el año que viene en Alcalá de forma presencial y saludarnos todos, porque eso será un síntoma de que el congreso tiene continuidad y sobre todo de que las cosas están mejor, que es lo que todos esperamos. Bueno, no me extiendo más porque ya tal como ha dicho el profesor Mercado, lo que ustedes están esperando es oír las dos excelentes ponencias que tenemos hoy, con lo cual termino aquí mi presentación. Muchas gracias, profesor Sáez de Adana, y esperamos que pronto podamos volver a encontrarnos. Le estoy ahora pasando la voz a Richard Bueno Hodgson para que nos dé su saludo y además nos presente la primera ponencia. Buenos días desde Nueva York, se me oye bien, ¿verdad? Voy a decir simplemente, a expresar con una felicidad que se me ve claramente en el rostro de poder participar en este congreso y poder tener el honor de presentar y el lujo de presentar a dos excelentes ponentes en el día de hoy. Pero antes quiero agradecerlo, al igual que lo han hecho las diferentes personas, las diferentes instituciones, por supuesto a City College of New York y CUNY, al Instituto Cervantes de Nueva York, a nuestro equipo en el Instituto Cervantes, evidentemente, por todo el trabajo que han hecho también, y por supuestísimo pues, al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, este sexto Congreso Internacional, Historical Links Between Spain and the Americas, que tanto trabajo nos ha costado, porque el año pasado nos pilló en medio de la pandemia y fue una cuestión de tomas de decisiones muy complicadas sobre cómo podríamos solventarlo y no defraudar a nuestro público. Creo que, tal y como ha dicho antes Carlos Aguasaco, enhorabuena por el excelente trabajo, tenemos una participación enorme, lo cual es muy satisfactorio porque vemos que todo nuestro trabajo se ve plasmado en una aceptación por parte de un público que creo que realmente es para lo que trabajamos, para el público, para poder satisfacer las necesidades intelectuales de todos los participantes. Me toca presentar a la primera persona, al primer ponente, y es para mí una satisfacción presentar, bueno, entre paréntesis diré, a mi jefe, Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, el director general del Instituto Cervantes en Madrid, pero a un excelente poeta, a un excelente comunicador y a una maravillosísima persona. Luis García Montero nació en Granada, en España, en 1958, donde estudió Filosofía y Letras. Escribió su tesis doctoral sobre Rafael Alberti, amigo cercano para el que además preparó la edición de su poesía reunida. Es catedrático de Teoría Literaria en la Universidad de Granada. En 1980 publicó su primer libro de poemas y ahora ya es dueño del Puente de Brooklyn. Desde entonces su carrera literaria ha sido continua. Contribuye con artículos de prensa y apariciones en la radio. Ha escrito ensayos literarios como Los Dueños del Vacío, en 2006, un estudio de grandes figuras de la poesía moderna. En 2007 celebró los 25 años de la publicación de su primer libro con la colección Poesía 1980-2005. Ha recibido numerosos premios por su trabajo, incluyendo el Premio Nacional de Poesía y el Premio Nacional de la Crítica. Luis García Montero es director del Instituto Cervantes, como he dicho, desde julio de 2018. En este caso concreto, Luis ha señalado en numerosas ocasiones el deslumbramiento que supuso en su adolescencia el descubrimiento de la obra del poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca, una obra que, en su opinión, alcanza su madurez con la obra Poeta en Nueva York. El título de la presentación, que en breve vamos a tener el placer de escuchar, hace referencia precisamente a este poemario y lleva por título Las crisis del futuro, Lorca y Poeta en Nueva York. Muchísimas gracias, Luis, por aceptar nuestra invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Un saludo muy cordial desde la sede en Madrid del Instituto Cervantes, a través de nuestro centro en Nueva York y de su director Richard Bueno, para participar en esta convocatoria que analiza los lazos históricos entre Estados Unidos y España. Me voy a atrever a volver a algo ya muy conocido, un libro de Federico García Lorca, Poeta en Nueva York,
Creo que es un momento donde la atmósfera de Poetas en Nueva York nos invita a tomar conciencia de las dificultades que vivimos, pero al mismo tiempo a buscar rastros de esperanza. Después de la mirada poética de Juan Ramón Jiménez, en Diario del Poeta recién casado, a Estados Unidos, a Nueva York, después de un libro de José Moreno Villa, Jacinta la pelirroja, Federico García Lorca convirtió a Nueva York no solo en una ciudad donde habitó un tiempo, sino también en un símbolo, el símbolo de la metrópoli, de la modernidad, del futuro, porque necesitaba meditar sobre el futuro, cuestionar algunos caminos de ese futuro, del progreso, y buscar razones difíciles para la esperanza. Y en eso es en lo que quiero fijarme, porque Poeta en Nueva York es un libro de crisis, ya se sabe, y es una crisis que une una perspectiva individual, personal, que es una toma de conciencia de las dificultades que significaba ser homosexual en 1929, en el primer tercio del siglo XX, pero también acabó siendo una interrogación sobre el sujeto de la modernidad. ¿Por qué? Porque junto a la crisis individual hubo una crisis social. El Nueva York de 1929, de 1930, la crisis de Wall Street, la intuición de la Segunda Guerra Mundial después de la experiencia de horror de la Primera Guerra Mundial, el racismo, el predominio de las razones económicas frente a las razones humanas, todo eso provocó una crisis social en la que situó su crisis personal. Y la consecuencia fue, claro, como es normal para un escritor, la crisis estética, el cuestionamiento de su estilo. Acababa de tener un gran éxito con El romancero gitano, éxito de público, de ventas, pero el estilo debía responder a la situación de crisis. Y por eso apostó por un libro desarticulado desde el punto de vista de las apariencias, que no parecía atenerse al dominio de la razón, pero sin embargo muy meditado y muy controlado desde su interior. Sobre todo esto quiero hablar porque me parece que además la crisis personal y social abrió un debate de diálogo con la literatura española y la literatura de los Estados Unidos. Bueno, era ya significativo que París dejase de ser el referente de nuestros poetas para que ellos volvieran sus ojos a Nueva York. ¿En qué situación de lector estaba Federico García Lorca en 1929? Pues me voy a valer de un ensayo del profesor Ángel del Río, que daba clases en Columbia University y que acompañó a Federico García Lorca en su visita, en su estancia en Nueva York. Él publicó en 1954 un libro sobre Poeta en Nueva York y tiene estos recuerdos personales. Pocos libros había en su habitación y, como dijimos, estaba ocupadísimo no solo en absorber impresiones de la ciudad, sino también en escribir sus propios versos. Entre los que leyó mientras estuvo en Nueva York, dos pudieron tener alguna influencia como fuentes indirectas. Manhattan Transfer, de Dos Pasos, y Sin novedad en el frente, de Remarque, ambos en traducciones españolas. Se podría establecer una relación más directa con The Wasteland de Eliot, que seguramente leyó también en su traducción española Tierra Baldía de Ángel Flores. Claro, hay que añadir, como después hará Ángel del Río en su libro, también la presencia de Walt Whitman. Y no creo que sea una influencia tan indirecta. Vamos a ir poco a poco. Empezamos con su crisis personal. Hay un poema que abre el libro, Vuelta de paseo. El título ya alude a la experiencia después de un camino realizado, está sacando conclusiones y el poema dice así: asesinado por el cielo, entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que buscan el cristal, dejaré crecer mis cabellos.
con el árbol de muñones que no canta y el niño con el blanco rostro de huevo, con los animalitos de cabeza rota y el agua harapienta de los pies secos, con todo lo que tiene cansancio, sordomudo y mariposa ahogada en el tintero, tropezando con mi rostro distinto de cada día, asesinado por el cielo. Es un sujeto en crisis, un sujeto que se siente sordomudo, no puede cantar, está mutilado como un árbol al que le cortan las ramas y no se pueden posar los pájaros, no pueden cantar. Tiene que disfrazarse, su cara se ha quedado sin expresión personal, es una cara de huevo y tropieza cada día con una forma distinta de ser porque tiene que comportarse de manera precavida e hipócrita. Y esta crisis no es coyuntural, está asesinado por el cielo, es una herida de nacimiento. Entre las formas que van hacia la sierpe y las formas que van hacia el cristal, él explicaba que el viento era una sierpe que pasaba por los grandes edificios con ventanas y con cristales de Nueva York. Pero ya sabemos en los estudios literarios que la sierpe es un referente fálico y que el cristal, según el paradigma de la estética, por ejemplo, de Góngora, al que se acababa de celebrar en 1927, era el referente de la belleza femenina. Góngora en sus poemas habla de la mujer como un cristal porque la belleza se identificaba con una piel blanca casi transparente. Bueno, pues en esa tesitura él dejará crecer sus cabellos y es una mariposa ahogada en un tintero. Es decir, es alguien que va a tener una crisis en la tinta de su escritura y es alguien que se deja crecer los cabellos, tiene una significación desde luego femenina, pero en la iconografía artística el crecer de los cabellos, el hombre con los cabellos largos, es también Cristo. El asesinado por el cielo va a ser Cristo. El poeta va a ser un mártir que se va a sacrificar, que por amor se presta al sacrificio. Frente al poder establecido, el amor ante el que se sacrifica la voz que nos habla. Esta es la crisis subjetiva que tiene mucho que ver con su situación. Sabemos que la familia había alentado el viaje a Nueva York porque vivía una historia amorosa que empezaba a dar ruido con un joven, Emilio Aladrén, y a Nueva York fue acompañado con Fernando de los Ríos, que es su profesor de Derecho Político, que acababa de publicar un libro sobre el sentido humanista del socialismo, donde identificaba la tradición de libertades que había supuesto el cristianismo del amor y después el Renacimiento y la Ilustración con un socialismo que buscaba la igualdad como fundamento de la libertad. En esas tesituras es en las que Federico García Lorca sitúa su crisis personal, que es una crisis social. Y en este sentido, pues claro, conviene recordar que en los años 20, 1925, si no recuerdo mal, Eliot había publicado Los hombres huecos y ese sentido de los hombres huecos se había convertido en una crisis del sujeto. Federico García Lorca habla también en el poema 1910 de cuerpos sin desnudo, de trajes sin desnudo. No existe la verdad, todo es una apariencia formal. Es también la época en la que Rafael Alberti escribe El hombre deshabitado, es la época en la que Neruda y Cernuda pues hablan de personas que van por la calle andando sin cabeza. Estos seres humanos huecos son el referente poético de la crisis del sujeto de la modernidad y la lectura de Eliot a través de las traducciones de Ángel Flores, un joven puertorriqueño que dirigía una revista con el título de Alhambra. Pues la lectura de Eliot sirvió para ir identificando a Lorca con este horizonte.
crisis social. Y voy a recordar un poema que se titula La Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruido en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York. Bueno, parece que es una ametralladora de imágenes. Se crea un estado de ánimo, no se quiere comunicar un mensaje directamente. Sin embargo, ese estado de ánimo no es la consecuencia de una irracionalidad, está perfectamente controlado. Si miramos sus versos, de apariencia casi de desahogo irracional, vemos el control de una técnica. Primero, en un lenguaje negativo, ni, des, no. Se quiere negar la ilusión de futuro que se nos había prometido en la modernidad. Y después, en un sistemático envenenar los símbolos que la tradición clásica, religiosa y la modernidad había utilizado para hablar de la salvación en el futuro. La aurora de Nueva York. La aurora es una de esas palabras que en cuanto uno se descuida acaban en un himno. Es el amanecer, los salmos de Maitines, cuando la luz sustituye a la muerte, que es la noche. Pues bien, la aurora tiene una existencia sostenida en 4 columnas de cieno. Es decir, está sostenida muy frágilmente y además existe contaminación. Las columnas de cieno, claro, son los grandes chorros de humo que se lanzan desde las chimeneas al cielo. Pero es que después de la aurora llega el agua, porque un huracán de negras palomas chapotea las aguas podridas. Y esa paloma, que es el Espíritu Santo, o la paloma del amor en la tradición clásica, en el Cantar de los Cantares, que acabará siendo la paloma de la paz, se convierte en un huracán colectivo y negro y furioso que chapotea en las aguas. El Espíritu Santo, la paloma, ahora no está ofreciendo aguas de bautismo, sino aguas podridas, donde solo se puede chapotear. Estamos perdiendo el control de esos ríos, de esas aguas que son nuestras vidas. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Y después sigue, la arquitectura había sido una metáfora de la racionalidad positiva que la vanguardia veía en la urbanización moderna. La arquitectura era la capacidad de ordenar el espacio con la razón. Aquí encontramos una arquitectura que no está al servicio de los seres humanos. Gime la naturaleza, gime el nardo. Y por eso pues no hay mañana ni esperanza posible. Por eso no existe la comunión. La aurora llega, pero nadie la recibe en su boca, y los sudores se han quedado sin fruto. Esa maldición que arrastra el ser humano desde el Génesis, ese pecado original que supuso la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y ganarás el pan con el sudor de su frente, se ha quedado ya sin sentido ninguno. Solo hay un naufragio. Y Federico García Lorca no se anda por las ramas. ¿Cuál es la causa? Pues la causa es que vivimos sometidos a un enjambre de monedas furiosas que taladran y devoran abandonados niños. Los niños, otro símbolo de futuro, será el futuro, el de nuestra infancia. Por eso conviene educar bien a la juventud, pues los niños ya
llevan dentro una moneda furiosa que los está taladrando y sometiendo a un cieno de números y leyes económicas. La crisis de Wall Street. Y una crisis general, porque la luz, la iluminación, la ilustración es sepultada por cadenas y ruidos de ciencia sin raíces. La ciencia se ha quedado sin raíces, es decir, un progreso basado en que el desarrollo científico y técnico iba acompañado de un desarrollo ético, porque el conocimiento estaba al servicio de los seres humanos, entra en naufragio cuando se somete a la especulación y al dinero. Qué buena fórmula para pensar, por ejemplo, la crisis que hemos vivido y la necesidad científica de ponerse al servicio de los seres humanos en la vacuna, no para hacer especulación, sino para salvar vidas. Bien, esta es la situación que hay a lo largo de todo Poeta en Nueva York, donde debajo de las multiplicaciones, de las sumas, pues hay una gota de sangre, bien sea de marinero del ser humano o bien sea de pato de la naturaleza y de la crisis ecológica. Son difíciles de asumir las promesas de futuro. Sí me gustaría recordar que, como decía Ángel del Río, Federico García Lorca pues había leído Manhattan Transfer, y leo un fragmento de la novela de John Dos Passos. Los faroles estaban apagados. Desde una esquina miraron hacia Broadway. Parecía una calle estrecha y rojiza, como si el fuego la hubiera destripado. Yo nunca veo el amanecer, dijo Marco, rechinándole la voz en la garganta. Que no me diga, quizá hoy. No tenía esperanza esta persona que miraba al amanecer. ¿Y por qué? Pues cito otro diálogo de la novela. Papá, ¿que no somos ricos nosotros? Hay miles de personas más pobres, Eli. Tú no querrías a papá más si fuera rico, ¿verdad? Oh, sí, papá, te querría más. Como dice también Federico García Lorca en El Rey de Harlem, hay muchachas que llevan en el vientre un billete de $1 junto a los niños. Bueno, este es el futuro que se está preparando. Y este futuro hace que entre en crisis la estética que se nos propone y que los efectos retóricos, que son muy cuidados, quieran, provoquen un sentimiento de desarticulación más que un sentimiento de control arquitectónico de la naturaleza. Esta estética está desde luego basada en la lectura de Eliot y en la lectura de Whitman. Whitman, que Lorca había leído en una edición de sus poesías en 1912, traducida por Vasseur, pero que en Nueva York siguió de cerca gracias a las traducciones que estaba haciendo su amigo León Felipe, que entonces vivía en Nueva York también. El versículo, el poema escrito con una libertad calculada, pero con una apariencia de libertad, tiene que ver con la lectura de La Tierra Baldía y con la lectura de los poemas de Whitman. Ahora Whitman plantea un problema y quizá también una solución. Whitman era el poema del optimismo democrático y Lorca cree que no hay esperanza posible, que no se va a cumplir la promesa de la salvación. Como recuerda Federico García Lorca en su conferencia dedicada a poetas en Nueva York, Whitman y Eliot habían dado protagonismo a las multitudes. Eran las multitudes símbolo de una masificación descontrolada. Claro, ahí se establece un diálogo múltiple, porque Lorca había aprendido a convivir con las multitudes en Baudelaire, pero recordemos que Baudelaire fue el traductor de Edgar Allan Poe al francés y que hay un cuento de Poe que se llama El hombre de la multitud y nos presenta, como después Baudelaire, a la multitud no como un grupo de gente, como una acumulación de gente, sino como una acumulación de soledades.
se puede andar un día entero en una multitud sin saludar a nadie, porque nadie conoce a nadie. Bueno, es el protagonismo de las multitudes, el protagonismo de la gran crisis de ciudades deshumanizadas. Lorca podía asumir esta maldición sobre el futuro sin esperanza ninguna, pues le costó trabajo, y en ese sentido, pasando por una crisis abierta no tan optimista como la crisis que podía haber tenido en otro momento, no tan optimista como la crisis que hubiera significado después en la República una apuesta segura por las formas políticas, pues se acercó a Whitman en su optimismo, intentando cambiar el discurso del odio por el discurso del amor, es decir, por el discurso de Cristo frente al papado y al aparato de la Iglesia Católica. El último poema que quiero recordar es Grito hacia Roma, solo un fragmento, donde Federico García Lorca se sube a lo más alto de Nueva York, entonces el edificio del Chrysler en la avenida Lexington, y desde lo más alto grita hacia Roma para maldecir a Roma, porque el Papa Pío XI acababa de firmar un convenio con el fascismo, con Mussolini, para asegurar el respeto al Estado Vaticano, colaborando a él con el proyecto fascista romano. Y ahí veía García Lorca el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que hace Federico García Lorca en su aparente desarticulación es identificarse con el Cristo que se sacrifica con amor para diferenciar los discursos del odio y la explotación con los discursos del amor y articular una muchedumbre que ya no es conjunto de soledades, sino ilusiones de que se cumpla la justicia que merece la tierra. Es un poema que intenta darle no una solución de optimismo ingenuo basado en la política a Poeta en Nueva York, a la crisis, pero sí algo que evita la distopía, la renuncia al futuro en favor de la esperanza. La esperanza se interpone a la renuncia buscando hueco entre el pesimismo y el optimismo. El fragmento final de Grito hacia Roma dice: los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha contra la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá: amor, 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 asimilado por millones de moribundos. Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melones de dinamita. Dirá amor, 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 hasta que se pongan de plata los labios. Mientras tanto, ¡ay! Mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan en el terror pardo de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, las muchedumbres de martillo, de violín o de nube, ha de gritar, aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas
y rompan las prisiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Como es un poema que he leído tantas veces, cuando lo leo lo voy recitando de memoria y cambio algunas cosas en el verso. Pido perdón, he tenido un par de ocurrencias mientras leía el poema y una repetición, pero la base del poema es este Padre Nuestro, donde lo que pide Federico García Lorca es articular la muchedumbre en el amor y no en el odio, en el sueño colectivo y no en la soledad, y pedir que se cumpla la voluntad de la tierra. Y ahí pues consigue enlazar con el optimismo de Whitman. De manera que John Dos Passos, Eliot y Whitman empiezan a ser referentes profundos en la lírica de Federico García Lorca, estableciendo este diálogo. Diálogo con Nueva York, pero diálogo con el futuro, porque el futuro es la metrópoli y tenemos que pensar por qué camino seguimos, sino por el enjambre de monedas furiosas y el cieno de números y leyes, o por el amor y la dignidad de los seres humanos, de ese chico que debe esconder su condición, de esa mujer explotada por los cosméticos y los aceites liberales, de esos pobres, de esas personas de color perseguidos, explotados, de la ciudad sometida a la destrucción. Esta es la reflexión que hace Federico García Lorca y, como digo, es una buena reflexión en tiempos de pandemia. Hemos aprendido que la ciencia es muy importante, hemos aprendido que la técnica es muy importante, nos negamos a renunciar al progreso, pero después de acontecimientos últimos, y no solo de la pandemia, sino también de algunas agresiones ruidosas a la democracia, debemos plantearnos qué es lo que nos conviene. Y desde luego lo que nos conviene es apostar por un futuro solidario donde la ciencia, la técnica y la palabra no estén al servicio de la mentira y la explotación, sino al servicio de la dignidad humana. Muchas gracias y un honor participar en este encuentro. Pues muchísimas gracias a ti, querido Luis, por esta excelente presentación y las crisis del futuro, Lorca y Poeta en Nueva York. Nos has dejado con grandes reflexiones para el resto de los siguientes días. Paso la palabra a Carlos Aguasaco para que continúes, por favor, con el programa y enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Richard. Dame un segundo, voy a quitarte del spotlight, como hemos dicho, el centro de atención. Ok. Bien. Bueno, muchas gracias a Luis García Montero y a Richard Bueno Hodgson por esta presentación. Son las 12:45 de la tarde aquí en la ciudad de Nueva York. Un par de comentarios. En la parte inferior derecha, in the lower right side of your screen, for those of you who do not speak English, there is an interpretation service available. So if you would like to listen or hear the conference in English, feel free to switch to that channel. Tenemos ese canal tenemos un canal de interpretación para todos los amigos. En este momento somos 66 personas. La siguiente ponencia, como vamos a ver ahora, voy a compartir mi pantalla. La siguiente ponencia es, un segundo, por favor. La siguiente ponencia es la que comienza a la 1 de la tarde, que comienza con el profesor Pedro Álvarez de Miranda, que ya nos está acompañando. Son las 12:46. Voy a pasar un video de cortina, un video que va a ocupar el espacio mientras admito y readmito a otras personas.
damos continuación a nuestra presentación. Le voy a pedir a Richard Bueno Hudson que abra su micrófono. ¿Otra vez, Richard? Mute, ahí voy. Ahí. Perfecto, Ya se me Richard. oye. Muchas Se gracias. te oye, Richard. Muchas gracias. Estaba tan absorto en la presentación de Luis García Montero y de las palabras que decías que me parecía todo totalmente emocionante. Enhorabuena de nuevo, Carlos, y a todos los organizadores, Universidad de Alcalá, Instituto Franklin, por supuesto, City College of New York, con CUNY y el Instituto Cervantes de Nueva York, que aquí estamos para servirles. Bueno, pues es para mí otro gran placer ahora mismo presentar a una persona que yo catalogaría de eminencia, Pedro Álvarez de Miranda, ya que es catedrático de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española, en la que desempeña actualmente el cargo de bibliotecario y en la que ha sido director de la Escuela de Lexicografía Hispánica. Dirigió la 23ª edición en 2014 del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE. Su libro Palabras e Ideas, el léxico de la Ilustración temprana en España, 1680-1760, obtuvo el premio Rivadeneira en 1992. Es autor de más de 2 centenares de trabajos sobre temas lingüísticos, literarios y de historia cultural. Por supuesto, no los voy a leer todos porque preferimos escucharle a él. Y muchos de ellos versan sobre la historia del léxico y la lexicografía española, con especial atención al siglo XVIII español. El libro Los diccionarios del español moderno, 2011, recoge sus trabajos sobre lexicografía española de los siglos XVIII al XX. Ha sido presidente entre los años 2006 y 2014 de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII y vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanistas. Es vocal de la Junta Directiva de la Asociación de la Historia de la Lengua Española. Pertenece al patronato de la Fundación Ramón Menéndez Pidal y ha publicado asimismo 2 libros, Más que palabras y El género y la lengua. Quiero ahora sí agradecer a Pedro su participación en este congreso con la ponencia Gentilicios entre España y América, que estamos seguros que será de interés de todos ustedes, evidentemente. Me gustaría recordarles que pueden enviar sus preguntas y comentarios a través del chat del Zoom, ya que después de la presentación tendremos el lujo y el honor de poder disfrutar unos cuantos minutos para conversar con Pedro Álvarez de Miranda. Sin más dilación, agradezco a todos esta participación y cedo la palabra al profesor Álvarez de Miranda. Adelante, Pedro. Bien, pues buenas tardes en España, buenos días en Nueva York. Supongo que se me oye bien, ¿no? Y estoy verdaderamente encantado de participar en este congreso telemático virtual, como tantas cosas que últimamente tenemos que hacer por esta vía. Bienvenida sea. Además, realmente tampoco es fácil participar en congresos con una nómina de asistentes tan nutrida como la que acaba de leernos Carlos Aguasaco. Muchísimas gracias a todos los organizadores, en particular a mi buen amigo Richard Bueno Hudson y desde luego a la pericia técnica impresionante de Carlos Aguasaco que hace posible este milagro. Bien, la verdad es que después de la altura y de la tensión poéticas de la conferencia de Luis García Montero, pues me produce un cierto sonrojo el descender al prosaísmo de la lexicografía y de las palabras. Son 2 tonos muy diferentes y desde luego salen ustedes perdiendo con el cambio. Pero en fin, uno tiene el oficio de filólogo y de lexicógrafo. Uno está convencido de que estudiar la historia de las palabras es una buena manera de contribuir al conocimiento de la historia de los pueblos, y entonces se me ocurrió como tema posible para este congreso que habla de los lazos históricos entre España y las Américas, o América, y ya entramos casi en materia, y los Estados Unidos, que me pareció interesante hablar de los gentilicios, es decir, de los adjetivos que utilizamos, lo que se llaman adjetivos de relación para referirnos a determinadas realidades geográficas o políticas. Tengo que, en primer lugar, compartir el PowerPoint. Carlos, ¿cómo hago? ¿Le doy a compartir pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Bien, se ve, ¿no? Se ve.
Sí, señor. ¿Se ve bien? Vale. Bien, pues entonces vamos a empezar por lo más elemental, que es ver las definiciones de la palabra gentilicio que dan los diccionarios. El diccionario primero el diccionario de la Academia y después un magnífico diccionario que es el de Manuel Seco. El diccionario de la Academia dice gentilicio, dicho de un adjetivo o de un sustantivo que denota relación con un lugar geográfico, usado también como sustantivo masculino. Y el diccionario del español actual, dirigido por Manuel Seco y hecho por él, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, lo define como adjetivo o nombre, es decir, dicho de un adjetivo o nombre, la verdadera definición empieza después del corchete, que expresa la nacionalidad o el lugar de origen. Bien, son definiciones complementarias que nos permiten establecer sin más preámbulos que esta charla la vamos a referir, la vamos a dedicar a esas voces de las que disponemos para referirnos relacionalmente a entidades históricas, geográficas, culturales que son España y América. América como continente, pero también por obra de una peculiar restricción antonomástica que no ha dejado de despertar polémica y de suscitar polémica, América como denominación de los Estados Unidos de América, o de Norteamérica. Voy a hablar, claro está, de gentilicios españoles, es decir, ahora me refiero a gentilicios en español, pero obviamente tendré que hacer también alguna referencia a gentilicios de la lengua inglesa. Para esto último tenemos una herramienta maravillosa que es el diccionario de Oxford. Desgraciadamente, en cambio, no tenemos nada equiparable para la lengua española. No tenemos un diccionario histórico completo. Desgraciadamente, el que realizaba el seminario de lexicografía de la Academia solo alcanzó a cubrir unas 2/3 partes de la letra A y un poco de la letra B. Pero, en fin, por lo menos tenemos la suerte de que el gentilicio americano sí está hecho en el diccionario histórico por razones puramente de azar, obviamente. Y si no consideran ustedes demasiado intempestiva la confidencia, tratándose de una obra colectiva y por tanto de una obra anónima, les diré que aquel artículo americano y los de su familia, pues los hice yo, bajo la supervisión, desde luego, del director de la obra, mi maestro don Manuel Seco. El fascículo correspondiente apareció en el año 1986. El asunto me interesó tanto. Esta es la imagen del diccionario histórico, de esos 2 tomos y un poquito más publicados. El asunto me interesó tanto que entendí que merecía la pena abordarlo sin la constricción formal de la lexicografía, y eso me llevó a dedicarle un artículo, a publicar un trabajito que tienen ahí en el PowerPoint que se llama Para la historia de americano, que apareció en 2002 en el homenaje al profesor González Ollé. Bien, se dirá que en efecto no tenemos un diccionario histórico, pero que sí tenemos un diccionario etimológico, ¿no? El tan consultado de Corominas. Pero ocurre que los diccionarios etimológicos, y en particular ese, el de Corominas, no prestan ninguna atención a los gentilicios, por considerar que no plantean problemas etimológicos, por considerar que sus etimologías son obvias, cuando en realidad no lo son. No siempre derivan de manera obvia del nombre geográfico correspondiente. Por tanto, los gentilicios también merecen una atención etimológica y, por supuesto, histórica. Recuérdese, sin ir más lejos, el caso de español. Ese sufijo ol, si es que lo es, no es un derivado previsible de España, ¿no? Y, de hecho, don Américo Castro, nada menos, dedicó un artículo fundamental a demostrar que español era una palabra extranjera, hecho del cual don Américo extraía el tipo de consecuencias que tanto le gustaba extraer a él y que, bueno, se pueden compartir o no. Más bien yo tiendo a no compartirlas porque dejo volar menos la imaginación. Bien, tampoco han llamado apenas la atención otro fenómeno muy interesante, que es el de los llamados gentilicios despectivos, ¿no? Gentilicios despectivos. Los pueblos, bueno, a veces tienen este tipo de denominaciones para expresar un cierto recelo. Un ejemplo muy claro, españoles y franceses. Bueno, en español tenemos 2 gentilicios despectivos para los franceses, por algo será, es decir, que la relación de vecindad pues no siempre ha sido muy buena, ¿no? Uno de ellos es gabacho y otro es franchute.
Hace poco he dedicado yo un artículo que está en prensa con el que me divertí mucho haciéndolo sobre la palabra franchute, porque gabacho ya estaba bien estudiada. Pues bien, al final de esta charla me ocuparé también de dos despectivos, no tan despectivos como gabacho y franchute, diría yo. Hay grados en la despectividad, pero dos despectivos, desde luego, para estadounidense, que son yankee y gringo. Pues bien, empezando por americano, por la palabra americano, desde luego que no plantea el más mínimo problema etimológico, pero sí otros problemas de índole histórica. Como decía antes, además, la misma denominación América, ha generado mucha bibliografía, no porque se discuta su origen, claro está, sino porque han menudeado las protestas, digámoslo así, por la supuesta injusticia, entre comillas, de que Amerigo Vespucci o Américo Vespuccio en español se alzara con la gloria de la denominación frente a Colón para dar nombre al continente. Ya saben incluso que hubo algún intento de bautizar al continente entero como Colombia. Pues bien, vamos ya entonces con la historia de americano partiendo del diccionario histórico. Llama la atención, desde luego a mí me la llamó en su día, lo tardía que es la aparición en español del gentilicio americano. Se empleó más América como nombre propio, pero tampoco más que otros. ¿Cuáles eran las denominaciones habituales de América? Sin duda, Indias y Nuevo Mundo. Y en consecuencia de ello, los gentilicios más frecuentes eran indio e indiano. El primero, indio, adquirió un componente racial que terminaría por inhabilitarlo como mero gentilicio. No así indiano, que por otro lado experimentó esa peculiar evolución semántica que conocemos. Son estos, creo, asuntos de gran interés, pero en los que no me puedo detener porque me alejarían de nuestro objetivo. Pues bien, el primer ejemplo de americano en el diccionario histórico es, como digo, un texto de Quevedo relativamente tardío, de La Hora de Todos, que es una obra que al morir Quevedo queda inédita y que por tanto podemos fechar entre 1635 y 1645. Está hablando un capitán holandés, esto es interesante, y dice, veo que vosotros solos, bueno, es que no veo todo el texto, bueno, emplea la expresión la esclavitud de la generación, se defiende a la esclavitud la generación americana. Este es, por tanto, aunque luego lo matizaré o lo corregiré, el texto en principio más antiguo de la palabra americano en español, que como digo, contrastaba con las fechas de otras lenguas que emplean la palabra, en las que la palabra se documenta más tempranamente. En concreto con el francés y con el inglés, que se documentan, bueno, pues ya en el siglo XVI. A mediados del XVI se documentan américain y American en inglés. Ahora bien, hay otro texto muy interesante que nos confirma en cierto modo por vía negativa, esa tardanza en la aparición de la palabra americano, y que al mismo tiempo nos suministra una información preciosa. Es el texto de Bernabé Cobo de la Historia del Nuevo Mundo de 1653 que tienen ahí. Dice, no tuvieron los indios nombre general que comprendiese a todos los naturales de la América, como nombramos a los de África africanos, a los de Asia asianos y a los de Europa europeos. Es decir, él echa de menos, y esto ya es interesante, que no haya un equivalente de africanos, asianos y europeos. Luego dice, los nombres, es decir, echa de menos la existencia de americano, ¿no? Los nombres que han puesto los españoles a todos los naturales de este nuevo mundo son tres, el de indios, el de naturales y el de, atención, américos, todos modernos y postizos inventados desde que se descubrió esta tierra. El nombre de américos no está tan recibido en el uso, no es tan frecuente, los otros dos son más comunes. Pues en efecto, los otros dos indios naturales son más comunes, pero es interesante también Américo, que también está hecho en el diccionario histórico, y del que sí que se puede reunir un puñado de ejemplos interesantes del siglo XVII, ¿no? Emplean Américo, Cairasco de Figueroa, Góngora, Jáuregui, Tirso, Calderón, etc. Y todavía podemos citar un tercer gentilicio del siglo XVII, el que usa, el que se le ocurre a Francisco Manuel de Melo, este interesante poeta
portugués-castellano que utiliza el gentilicio americal. Y todavía también podemos recordar que Ercilla, en la araucana, emplea otro gentilicio más peculiar compuesto que es américo-indiano, con un guión, ¿no? Américo-indiano. Pues bien, tras redactar el artículo americano del diccionario histórico, me dejó preocupado el vacío que había de casi un siglo en la documentación de esta palabra entre Quevedo y el segundo testimonio, que era de Feijóo. Bien, hoy, gracias a los corpus textuales que tenemos, gracias incluso a las increíbles herramientas que son pues, Google, libros y tantas otras cosas, podemos afinar mucho más. Hoy podemos saber que el primer ejemplo de americano se adelanta un poco hasta 1618 de un autor que se llama Lope de Deza. Y sobre todo, aquel hueco lo he podido llenar con bastantes otros testimonios de fines del 17. O sea que ya no hay ese extraño salto, ese vacío entre Quevedo y Feijóo al que me refería antes. En concreto, estimo interesante que los verdaderos difusores del adjetivo americano fueron escritores criollos de finales del 17 y señaladamente dos mexicanos, Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, que utilizan muchísimo el gentilicio. Bueno, baste recordar que Sor Juana lo lleva a las portadas de sus obras poéticas, ¿no? Poemas de la única poetisa americana, la Musa Décima, en 1690, y Fama y obras póstumas del Fénix de México, décima musa, poetisa americana. Ahora leemos esas portadas y nos parece lo más natural del mundo, pero no lo era en absoluto. En 1690 y en 1700 esta reivindicación y esta ostentación, casi podríamos decir, del adjetivo americano, que casi era era un verdadero neologismo, ¿no? También contribuye a la difusión de la palabra las traducciones de obras extranjeras. Hay una obra, en el título no aparece el adjetivo americano, pero en el interior sí que aparece mucho, y es de 1681, tal vez lo ven ahí, una obra muy interesante que se llama Piratas de la América y luz a la defensa de las costas de Indias Occidentales. Como digo, es una traducción de una obra de un holandés que se llama Alexander Exquemelin, y cuya traducción aparece en Colonia, como ven abajo, está publicado en Colonia en 1681, y el adjetivo americano aparece constantemente en la obra. Bien, en el 18, la palabra americano experimentará dos restricciones semánticas. Una de ellas, bien conocida, es la que ilustra el segundo de esos textos, el de Francisco de Miranda, es decir, americano como perteneciente o relativo a los Estados Unidos de América o natural de ellos, ¿no? Lo que comentaba antes. Pero también se había producido otra restricción paralela. También americano significó hispanoamericano, es decir, se utilizó más reducidamente, no para todo el continente, sino con ese valor que tienen ahí arriba, perteneciente o relativo a la América española o natural de ella, referido a persona, usado también como sustantivo, y el diccionario histórico lo ilustra con este texto del padre Gumilla, la crueldad de la nación española con los americanos. Es que hay una parte de la pantalla que no la veo bien. Bien, entonces, mediados del 18, la restricción de americano como hispanoamericano, y 1783, esa figura tan interesante de Francisco de Miranda, el político, militar, diplomático Francisco de Miranda, venezolano, que en su diario utiliza: sería muy conveniente el que la pesca de Terranova no se acordara a los americanos. Esos americanos son los estadounidenses, los norteamericanos. Por tanto, no tiene mucho sentido, ¿no? Y algunos todavía lo hacen hoy, lamentar o incluso condenar, ¿no?, la expansión semántica de americano, cuando ya se producía, desde luego, en 1783. Después del texto de Miranda, tienen ahí otro texto interesante de Jovellanos, ¿no?
porque claro, Miranda era venezolano, pero Jovellanos, un español que no ha salido de España, ¿no? Escribe en una nota del informe en el expediente de la Ley Agraria en 1795, dice, en una gaceta extranjera del año pasado, de 1792, que calcula los progresos de la agricultura americana, se dice que los Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos con minúscula, que los Estados Unidos desde agosto de 1789 hasta septiembre de 1790 exportaron tal. Es decir, 1795 también tenemos ahí agricultura americana. Esta agricultura americana no es la agricultura de América, es la agricultura de los Estados Unidos de América. Bien, y así podríamos seguir. El de Jovellanos no lo cita el diccionario histórico, este otro sí, de Bolívar, claro, o sea, Miranda, Jovellanos, Bolívar. En Miranda y en Bolívar lo esperaríamos, en Jovellanos no tanto, pero se está extendiendo ya por la lengua española, ¿no? Los americanos no han terminado aún el tratado con España sobre la Florida. Bueno, por supuesto, ni qué decir tiene, este texto lo cita el diccionario histórico, que esos americanos son de nuevo los norteamericanos. Nótese, por tanto, que los prohombres de la independencia no solo no rechazaron la identificación de americano con Estados Unidos, sino que desde el primer momento no tuvieron inconveniente en aceptar ese uso antonomástico para referir el adjetivo a los Estados Unidos, siguiendo, naturalmente, ni qué decir tiene, los pasos del inglés. Bien, la acepción correspondiente de American en el diccionario de Oxford es compleja, presenta el escalonamiento de la evolución semántica y contiene en realidad hasta 2 acepciones, casi 3 en un solo enunciado. Y la vamos a ver aquí. Dice el diccionario, la segunda acepción, originally a native or inhabitant of... Ay, es que no lo veo bien. Carlos, ¿cómo podríamos hacer para que yo vea la pantalla completa? ¿Le doy aquí? Sí, vale. A native or inhabitant of America, especially of the British colonies in North America, of European descent, now historical. Es decir, dice el diccionario de Oxford, este significado es ahora histórico, ¿no? Está, digamos, bueno, diríamos, anticuado. Now, chiefly a native or citizen of the United States. Es una de las acepciones de América. Como digo, no es ni más ni menos que la consecuencia de que América haya pasado a ser una designación de Estados Unidos, ¿no? Bueno, todos tenemos todavía muy reciente en el recuerdo el America First del anterior presidente de los Estados Unidos. Decía America First, no United States First. Pues bien, precisamente para contrarrestar esa aplicación restringida de American, surgió el adjetivo Pan American, ¿no? Que tienen ahí también en el diccionario de Oxford. Of or relating to all the peoples or countries of North, Central, and South America, also representing or involving these peoples or countries. Bien. Vamos ahora entonces con los gentilicios compuestos y vuelvo naturalmente al español. El diccionario histórico nos brinda una interesante información sobre, fíjense que no salgo de la letra A, sobre el adjetivo angloamericano. Angloamericano tuvo, no se usó mucho, pero se usó algo con el valor de estadounidense. Y de nuevo lo tenemos en Jovellanos. Dice... En el diario dice lo que está haciendo la tarde del 31 de diciembre de 1796, ¿no? Y dice, tarde, a ver entrar la fragata. Él está en Gijón y va a dar un paseo al puerto a ver entrar una fragata. Es angloamericana, trae prisioneros españoles y poca carga. Ahí angloamericana significa, sin duda, estadounidense. Y el diccionario histórico cita también un texto de 1858 de Pedro Antonio de Alarcón, el angloamericano Edgar Allan Poe, que no requiere más comentarios. Pues bien, de estos gentilicios compuestos, el que más cerca nos toca a los hispanohablantes es, naturalmente,
hispanoamericano, escrito unas veces todo junto, otras veces escrito con un guión. Hispanoamericano nace precisamente en el siglo nace prácticamente con el siglo XIX. El ejemplo más antiguo que tengo localizado de hispanoamericano es esta obrita muy curiosa que se llama El americano ingenuo, de un tal don F.S. de M.M., que es don Francisco de Sales Matos y Monserrate, un señor del que confieso no saber prácticamente nada, pero lo que me interesa ahora es que en este librito, como ven, impreso en La Habana, en 1811, sale nuestro imperio hispanoamericano. Aparece separado, pero da igual, aunque aparezca en dos palabras, es ya una palabra compuesta, nuestro imperio americano. Fíjense qué optimismo, ¿no? ¿Qué nos quedaba de imperio? ¿Qué nos quedaba de imperio hispanoamericano en 1811? Este señor, desde luego, del que no sé nada, escribe en La Habana, pero desde la perspectiva absolutamente española, ¿no? Y de ahí lo de nuestro imperio hispanoamericano. Bien, es interesante recoger aquí las definiciones de los primeros diccionarios que recogen el gentilicio hispanoamericano. El diccionario de Salvá, interesantísimo, dice hispanoamericano, de nuevo con guión, ¿no? Dícese de todo lo que tiene relación con los países de América en que se habla español, por ser o haber sido colonia de España. Es muy inteligente Salvá al llevarlo al terreno de la lengua. En cambio, otro diccionario coetáneo, el de Salvá se publica en París, el de Domínguez se publica en Madrid, pero casi en la misma fecha, Domínguez dice hispanoamericano, la persona natural de alguno de los dominios que tiene la España en las Américas. ¿Que tiene la España en las Américas en 1847? Bueno, pues que yo sepa, Cuba y Puerto Rico, ¿no? No quedaba más, perteneciente a estos países o a sus habitantes. El diccionario de Domínguez es muy interesante. Aquí, desde luego, yo creo que se equivoca. Es mucho más riguroso Salvá, y aquí Domínguez, bueno, incluso en sus errores me parece interesante como reflejo de unas mentalidades, ¿no? En fin, cito solamente así como curiosidad y de pasada que a Juan Ramón Jiménez, tan original, le gustaba utilizar el adjetivo americohispano, en vez de hispanoamericano, americohispano. Hay más de un ejemplo en sus escritos. Después de hispanoamericano y de ese rarísimo americohispano de Juan Ramón, nos sale al paso, naturalmente, iberoamericano, ¿no? Iberoamericano. A mí me parece que es un vocablo útil porque incluye, sumándolos, abarca lo mismo que hispanoamericano, pero le suma a Portugal y a Brasil, ¿no? Ya saben que, bueno, no es lo mismo Iberia que Hispania, y por tanto iberoamericano sería hispanoamericano más el incremento con lo luso brasileño. Pues bien, hispanoamericano, si hispanoamericano entró en el diccionario en 1914, iberoamericano, en cambio, tuvo que esperar hasta 1956, ¿no? Que creo que es, perdón, es este. Esta es la definición de iberoamericano, perteneciente o relativo a los pueblos de América que antes formaron parte de los reinos de España y Portugal. Diccionario de la Academia de 1956, primer diccionario que recoge iberoamericano. O sea, como ven, bueno, pues bastante tardía, ¿no? En los textos, de todas maneras, es difícil precisar si están incluyendo... ¿Qué están incluyendo exactamente los que utilizan iberoamericano? Muchas veces tiene uno la sensación de que es un sinónimo perfecto, un sinónimo exacto de hispanoamericano. El primer ejemplo que conozco de iberoamericano, muy anterior a su inclusión en el diccionario, es este de aquí, que es muy interesante, de la revista española de Ambos Mundos, 1853, un tal Francisco Muñoz del Monte escribe un artículo que se llama España y las repúblicas hispanoamericanas, y creo que merece la pena leer este texto. Dos causas han creado la admirable prosperidad de los Estados Unidos: la unidad del nacionalismo y la perseverancia en los hábitos de orden y de trabajo. Otras dos causas correlativas, aunque opuestas, engendran la constante desventura de las repúblicas iberoamericanas: el fraccionamiento de las nacionalidades y la persistencia en los hábitos de anarquía y desorden.
bueno, es tremendo este texto, pero y yo aquí solo hago de historiador del léxico, pero uno no deja en fin, de sentirse sacudido por un texto como este. Bien, llegamos entonces al término más problemático y más polémico, que es sin duda latinoamericano. Palabra que, como saben, despierta suspicacias, algunas suspicacias en el mundo hispánico, o al menos en el mundo español, en el mundo en España, por considerar, los que así lo consideren, que trata de ocultar o de minimizar o de menoscabar la presencia de lo español o de lo hispano o de lo ibero, pero dejo ahora al margen lo de ibero, en América. Prueba de ese recelo es que de los vocablos que estamos viendo, latinoamericano ha sido el que más ha tardado en ingresar en el diccionario de la Academia. Lo hizo en 1970, ¿no? En el suplemento de 1970, como tienen ahí, latinoamericano. 1970, perteneciente relativo a los países de América que fueron colonizados por naciones latinas. Esto es por España, Portugal o Francia. Bien. Dicho sin rodeos, son bastantes los españoles que opinan que el éxito de la denominación latinoamericano, que sin duda lo ha tenido, es una especie de gol que nos han metido los franceses, un gol que nos han metido los franceses con cierta ayuda de los anglófonos, ¿no? Muchos, esos españoles, no estoy haciendo de portavoz de nadie, sí que se preguntan con cierto mal humor, pero vamos a ver, es que vamos a comparar Quebec y la Guayana francesa con el peso específico de Hispanoamérica y de lo hispanoamericano. Yo confieso que a mí me da un poco igual, pero lo cierto es que, desde luego, por hábito, pues hablo, no sé, mi compañera de despacho en la Universidad Autónoma es profesora de literatura hispanoamericana y todos hablamos, todos decimos literatura hispanoamericana. Pero, bueno, pues por ejemplo, tengo la inmensa fortuna el jueves pasado estuve conversando en la academia con Mario Vargas Llosa y él utiliza sistemáticamente, porque además recuerdo que el jueves pasado salió en la conversación y él utilizó latinoamericano. No pasa absolutamente nada, las palabras son signos convencionales y si sirven a la comunicación y al entendimiento, sirven a su propósito, que es el de comunicar. Latinoamericano se ha extendido mucho por Latinoamérica y es allí más frecuente que hispanoamericano. En fin, mi maestro don Manuel Seco ha abordado la cuestión de manera luminosa. Como ya tengo que empezar a mirar el reloj, sí les recomiendo que en su maravilloso nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, es una obra a la que ustedes en principio no acudirían más que porque parece una obra pues como muy practicona y para estudiantes de español. No, tiene muchísima enjundia. Lean, por favor, la entrada que dedica don Manuel Seco a Hispanoamérica y es una síntesis, no solo habla de Hispanoamérica, sino también de Latinoamérica, latinoamericano, América Latina, en el nuevo diccionario de dudas. Yo aquí me limito a ese oficio de historiador que me he impuesto y señalaré que los primeros ejemplos de latinoamericano que conozco son de los años 60 del siglo XIX, es decir, más de un siglo antes de que lo recogiera el diccionario de la Academia y se muestra claramente la influencia francesa. Me limito bueno, digamos, a demostrarlo, si me permiten la osadía, con dos portadas, ¿no? No las voy a leer completas y además me temo que en la pantalla no lo van a poder leer ustedes, pero fíjense, dos libros publicados en París, uno en 1862, que dice colección completa de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios y otros actos diplomáticos de todos los estados de la América Latina, etcétera, etcétera. En el interior de un autor llamado Carlos Calvo, o sea, un autor español, pero que vive en París, según se ve en esa letra pequeña, y el libro está impreso en París. Por tanto, es muy significativa, digamos, la extracción francesa de este latinoamericano. Y el otro libro, casi coetáneo, de 1865, dice Unión Latinoamericana, pensamiento de Bolívar para formar una liga americana, su origen y sus desarrollos, de un tal Torres Caicedo, publicado en París en 1865. Para mí no cabe duda que el latinoamericano nos entró por la vía francesa. Pues bien, ahora sí que voy a leer yo unas palabras verdaderamente luminosas de don Manuel Seco
del nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, en el que dice lo siguiente. Los términos Latinoamérica, América Latina y latinoamericano fueron creados en Francia en 1860 y utilizados para arropar la política imperialista de Napoleón III en su intervención en México. Curioso que Seco escribe México con J, yo no, yo lo escribo con X, me parece... Bueno, no me voy a detener ahora en esto. Fueron rápidamente adoptados por escritores hispanoamericanos residentes en Francia y después han ido ganando terreno en la propia América. A pesar del origen reaccionario, creo que tienes razón, a pesar del origen reaccionario del nombre Latinoamérica o América Latina, y a pesar de haber sido sistemáticamente acogido por los norteamericanos, hoy en España se atribuye a este nombre y a sus derivados un cierto prestigio progresista. Es verdad, creo que está muy bien visto. Es más... Dicho así muy a la pata a la llana, ¿no? Es más de izquierdas decir latinoamericano que decir hispanoamericano. A mí esto me parece una simpleza, incluso me da vergüenza decirlo así, pero creo que las connotaciones de latinoamericano son efectivamente esas, ¿no? A esto se une la preferencia generalizada de estas palabras en todo el mundo y en todas las lenguas, lo que hace que los españoles las sientan más modernas. Efectivamente, ¿no? Es como sospechoso de cierta... Bueno, de cierto retrogradismo, ¿no? el uso de hispanoamericano frente al uso de latinoamericano. Bien, me meto ahora finalmente en un terreno también complicado, difícil para mí porque sin duda ustedes, los que están en Estados Unidos, lo conocerán mucho mejor que yo. Me refiero al uso del adjetivo latino con evidente influencia de la forma inglesa latino. Me limito a decir que la última edición, del diccionario de la Academia, no he puesto ahí la fecha, pero es 2014, no antes, antes de 2014 no estaba, dice latino, latina, latino 2 porque, y está bien hecho así, porque esto no tiene nada que ver con el latino del Lacio, ¿no? No tiene nada que ver con latino de eso, del latín del Lacio, no, esto es el acortamiento, la apócope del latinoamericano. Dos significados. Primero, uno, latinoamericano, y dos, dicho de una persona, esta es la que nos interesa, que es de origen latinoamericano o hispánico y vive en los Estados Unidos de América. Pues bien, como les decía antes, finalmente los gentilicios utilizados para referirse a los Estados Unidos de América, estadounidense, que es el neutro, y después norteamericano, gringo y yanqui. Voy a citar nuevamente a don Manuel Seco, pues dice muchísimas cosas muy interesantes en el siguiente texto. Dice, en el nuevo diccionario de dudas y dificultades, estadounidense, adjetivo con el significado, comillas simples, de los Estados Unidos. Es más apropiado este adjetivo que norteamericano y, sobre todo, más que americano, que en rigor corresponden respectivamente a toda América del Norte, claro, norteamericanos también son los mexicanos y los canadienses, y a todo el continente americano. En algunos países hispanoamericanos se dice estadounidense, con pérdida de la O, como ven, estadounidense y estadinense, pero son formas que no tienen aceptación en el uso normal. Repito que el diccionario de dudas de Seco tiene una intencionalidad normativa prescriptiva frente al diccionario del español actual que la tiene exclusivamente descriptiva. Pues bien, bueno, esto es lo que vamos a ver. Perdonen. Bien, aunque no tienen los textos, vuelvo aquí, para estadounidense, los ejemplos más antiguos que conozco son de 1916 y 1917, o sea, bastante tardío. Eso de estadounidense sin la O, también lo documento en 1918 en la revista Caras y Caretas de Buenos Aires. Y en cuanto a ese estadinense, pues la verdad es que es una forma bastante rara que el único que parece haberla usado y la propuso conscientemente de la novedad fue el escritor colombiano Marco Fidel Suárez, en 1925. Curiosamente, ese estadinense lo recoge el Diccionario de Americanismos que ha publicado la Academia junto con la Asociación de Academias y lo localiza en la República Dominicana. Pero en fin, esto es casi anecdótico, ¿no? Ese estadinense se habría usado un poquito en Colombia y al parecer en la República Dominicana, pero no tengo textos.
Finalmente, los dos gentilicios despectivos, dos pinceladas muy rápidas sobre yankee y sobre gringo. Yankee ingresó con la grafía yankee, con dos es, en el diccionario de la editorial Gaspar y Roch. Como ven ahí en el centro, un diccionario de la lengua castellana de una editorial que se publica en 1853, es el primero que recoge yankee, escrito así, ¿no? Y la academia, como siempre, más tarde recoge yankee con i, lo españoliza, ¿no? Y esa españolización creo que ha triunfado, creo que se ha aceptado en 1899. Pero el ejemplo más antiguo es el de este curiosísimo personaje que se llama Fray Servando Teresa de Mier, en 1812. Es decir, que como ven siempre, los textos, naturalmente, como es natural, se adelantan a la lexicografía. Pues bien, el diccionario de la Academia, el diccionario de la Academia, esto por lo que se refiere a yankee, por lo que se refiere a gringo, dice el diccionario de la Academia que es una palabra de etimología discutida. Sí, en efecto, hay quien lo asocia con griego. Yo no lo veo muy claro. Es cierto que gringo es una palabra compleja y antigua que significaba también, como ven ahí, extranjero, especialmente de habla inglesa y en general hablante de una lengua que no sea la española. Es decir, y esto sí se explica que se utilizaba a veces griego como paradigma de lo ininteligible y que gringo adoptó ese mismo valor, ¿no? Hablar en gringo era hablar una lengua que no había quien la entendiera. Pero me salto la segunda sección, claro, la que nos interesa es la tercera. Fíjense qué curioso, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, estadounidense. Bueno, yo diría, y España también, y supongo que algunos, los países americanos no incluidos en esa relación, yo creo que también. Yo creo que gringo se ha extendido prácticamente a todo el mundo hispánico con la acepción de hispanoamericano. Bien, termino ya. No sé si he agotado la materia, pero me parece que no, que me queda todavía un pequeñito detalle. El uso de USA como adjetivo. El uso de USA como adjetivo. Esto, desde luego, solamente no se le escapa a un diccionario tan maravilloso como el de Seco, una vez más, que tiene este artículo. USA, también con la grafía USA. Bueno, o sea, hay dos grafías, ¿no? Con los puntitos y sin los puntitos. Adjetivo invariable, claro. No varía porque no tiene plural. Invariable no en cuanto al género, en cuanto al número. Fíjense la sutileza de este diccionario, ¿no? USA, adjetivo invariable, estadounidense. También nombre referido a persona. Y dos textos. El primero del periódico Informaciones. Eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir INF. El periódico Informaciones del 14 de octubre del año 70, 1970, página 7, Franco recibió al general jefe de las Fuerzas Aéreas USA. Bueno, este es un uso, evidentemente, que tiene mucho de mimético del inglés, ¿no? Esa capacidad que tiene el inglés de que un sustantivo funcione como adjetivo no la tiene el español. Bueno, pero en el lenguaje periodístico a veces sí la tiene. No se trata de rasgarse las vestiduras, sino de constatar que esto es así y que además esto era así en 1970. Y el otro texto es de Miguel Delibes, de un libro que se llama Un año de mi vida, y dice, es de los años, creo que es de los años 70 también, dice, dormimos en un motel a unos kilómetros de Zaragoza copado por los USA. Los USA dicen que se van, pero vuelven. Bueno, aquí los USA, según lo refleja Seco, son los estadounidenses. Bueno, confieso que este texto de Delibes no me parece tan verosímil, puede estar un poco forzada la cosa, como el del periódico Informaciones. Desde luego, ese empleo de USA como adjetivo es frecuentísimo, ¿no? Elecciones USA, presidente USA. Y fíjense, un detalle creo interesante, este uso lo favorece el hecho de que USA sea una sigla, porque no decimos elecciones Francia, no decimos presidente Francia, y sí decimos elecciones USA, presidente USA. Fíjense qué curioso que es la sigla la que favorece esto. Ahora estamos todo el día, desgraciadamente, oyendo hablar de camas UCI, o sea, camas de la UCI, la unidad de cuidados intensivos, y desgraciadamente COVID o COVID, porque aquí no nos aclaramos en nada con esta palabra, no sabemos si es masculina o femenina, si es llana o si es aguda, pero en fin,
decimos, desgraciadamente, pacientes COVID, voy a hacer la llana, pacientes COVID, enfermos COVID, plazas COVID, esto es el colmo, plazas COVID son plazas de médicos para hospitales para atender a enfermos de COVID. Esto lo he oído yo en las noticias, plazas COVID. Esta capacidad tan sintética no la tenía antes el español. Y yo casi diría que celebro que la tenga, sobre todo el español de los periódicos. No todos los hablantes, desde luego, son conscientes de que COVID o COVID sea una sigla, pero desde luego lo es. En inglés, claro, es una sigla en inglés, no en español. Y es, sobre todo, por desgracia, la culpable de esta tragedia mundial que estamos viviendo y que ha hecho, pero sin duda es lo menos grave, que entre ustedes y yo medien hoy miles de kilómetros y me hayan visto y oído a través de una pantalla. Les agradezco muy sinceramente su atención y les deseo mucha salud y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias, profesor. Por favor, deje de compartir la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? La parte de arriba debe haber un... Ah, ya, es verdad, es verdad. Ah, ya. Así, vale. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a traer de nuevo a Richard Hodgson. Los dejo. Buenas de nuevo. Estaban obnubilado y ensimismado, ¿no? Escuchándote, Pedro. Qué cantidad de acepciones, qué de reflexiones nos has planteado y tenemos alguna pregunta. Muchísimas gracias por toda la información que nos has dado y ahora nos ha quedado alguna cosilla en el tintero, por lo que veo en el chat de preguntas. Y bueno, incluso a mí se me ha ocurrido alguna. Entonces tenemos algunos minutos. Yo creo que podemos hablar contigo si estás dispuesto a escuchar las preguntas. Sí, claro, a medida que lo iba diciendo, digo, bueno, me parece que me estoy metiendo en terrenos muy polémicos, ¿no? Cuando estaba preparándolo no me daba yo cuenta de lo polémico que podía llegar a ser esto, sobre todo para un auditorio norteamericano. Pero en fin, asumo las consecuencias y estaré encantado de debatir o de comentar lo que los oyentes quieran. Muy bien, pues ahí vamos, porque tengo aquí unas cosas. Bueno, para empezar, nada de meterte en ningún berenjenal, ni mucha polémica, porque las acepciones, bueno, todas las palabras de expresión que estamos viendo son muy buenas, muy interesante, profesor, súper emocionante, o sea que enhorabuena, Pedro, por lo primero. Vamos allá. Inés Mónica Sarmiento lo primero que pregunta es, ¿cuál sería la opción más inclusiva de todas las que utilizamos, que nos acerque a una expresión unificadora y nos permita identificarnos ante el mundo inglés? ¿Cuál sería tu opinión, querido Pedro? Para Estados Unidos. Sí. Bueno, es que a mí me cuesta mucho, como he dicho antes, me cuesta mucho dar, no sé, digamos, como decimos coloquialmente en español, mojarme. Tengo tal hábito de escribir que ¿qué más da lo que yo opine? Vamos a ver, para referirse a los Estados Unidos, yo desde luego no le hago ascos a ninguna de las que he oído, ni tampoco recomiendo. Es que efectivamente estadounidense es una palabra un poco engorrosa, ¿no? Estadounidense es muy largo, entonces es una palabra un poco prolija, ¿no? Entonces no me parece mal norteamericano, no me parece mal americano, pero es que a mí no me parece nada mal, es decir, es que soy súper tolerante en comparación incluso con colegas académicos. No soy nada dado a pontificar. Entonces, la más inclusiva, bueno, desde luego la más inclusiva es americano. Afortunadamente, el contexto en el que usamos las palabras suele despejar las ambigüedades y las anfibologías. Es decir, americano, como vemos, es una palabra, en fin, como chicle, ¿no? Que se estira y se encoge, que puede designar al continente entero, ¿no? A una parte de él, la parte hispana, y a otra parte de él, los Estados Unidos de América. Bueno, bien, pues nada, no pasa nada. Yo siempre soy partidario de desdramatizar las cuestiones léxicas, ¿no? La lengua está al servicio de la comunicación y si cumple esa función, todo está bien. Sí, pero por ejemplo, también es notorio muchas veces entre algunos colegas mexicanos nos dicen que no creen que la palabra estadounidense sea patrimonio o posesión de los estadounidenses norteamericanos, americanos.
yanquis, gringos, como lo quieras llamar, puesto que los mexicanos también tienen Estados Unidos mexicanos. Entonces, a veces surge la polémica, ¿verdad? Sí, bueno, no conozco el terreno bien, pero efectivamente, México, el nombre oficial de México es Estados Unidos de México, ¿no? Los mexicanos reivindican estadounidense para ellos. Pregunto, ¿los mexicanos les gustaría utilizar estadounidense para designarse a ellos mismos? Pues habría que preguntárselo a ellos, ¿no? Claro, no, yo no tengo noticia de que eso ocurra, entre otras cosas, además, porque sería de una ambigüedad, en fin, enojosísima, ¿no? Que estadounidense significara de los Estados Unidos de América del Norte, vamos, de los Estados Unidos de habla inglesa, y que también significara de los Estados Unidos mexicanos. La única solución sería que el de los mexicanos fuese estadounidense-mexicano, ¿no? Así todo de un tirón. Y bueno, si estadounidense ya es largo, estadounidense-mexicano es súper larguísimo, ¿no? No lo sé, creo que los mexicanos, a lo mejor digo una cosa que, en fin, que hace que se enfaden, pero no está muy extendida la conciencia del nombre Estados Unidos de México, ¿no? Es como decir, pues qué sé yo, el nombre oficial de mi país es Reino de España. Bueno, pues sí, Reino de España, pero en fin, nadie está todo el rato diciendo me voy al Reino de España o vivo en el Reino de España. Bueno, muy interesante. Me dicen por aquí, el término gringo ha causado un poco de polémica porque algunos, como Sagrario Melo, dice pues gringo y yanqui se perciben como términos despectivos. Nancy de Honores dice, fue una exposición excelente, gracias por lo del término gringo, dice que los mexicanos que es un mexicanismo, querían decir green go, a los soldados vestidos de verde que invadieron su país. No tengo las fechas del momento. Bueno, son todo este tipo de cuestiones que van saliendo. Sí que dice Silvia Betty, es interesante esto, dice que Gerardo Piña Rosales, saludos Gerardo si estás por aquí, exdirector de la ANLE, acuñó hispanounidense, pero todavía no está en el diccionario de momento de lengua española. Sí, bueno, hay que decir que la tendencia a las etimologías fantasiosas es algo que ha existido siempre y que hay que tener bastante precaución con ella. En el terreno etimológico yo soy en general bastante escéptico, ¿no? O sea, bueno, pues no sé, es evidente que conejo viene de cuniculum, pero todo lo que no sea eso, yo, digamos, he dicho que no sé de dónde viene gringo, que los diccionarios etimológicos lo asocian con griego, yo no lo veo claro, pero desgraciadamente los problemas etimológicos van muy unidos a los problemas históricos y mientras no tengamos un diccionario histórico habrá muchísimos enigmas, muchísimas preguntas sin respuesta en el léxico español. En cuanto bueno, tengo el gusto de conocer a Gerardo Piña Rosales. Efectivamente, no recuerdo ahora qué valor le da él a eso de hispanounidense. ¿Qué valor le da? Pues no lo sé si nos lo puede aclarar alguien en el chat. Mientras tanto, retomo un comentario de Dan Martínez que enlaza con lo que decías y soluciona un poco nuestras dudas. Él dice, los mexicanos no aceptarían estadounidense solo si les regresaran el terreno. Aquí volvemos a 1848, evidentemente, me imagino, y bueno, pues un poco aclara también la situación, porque para nosotros desde el otro lado del mundo es un poco, no estamos tan metidos en ese tipo de acepciones, pero es importante conocer esos términos y esas cuestiones históricas y culturales que van añadidas. Dicen aquí, Gerardo se refiere a los latinos en Estados Unidos, me dice Silvia. O sea, a los latinos, ¿no? Al valor que tiene latino, hispano. Yo la verdad es que ahí no conocéis vosotros mucho mejor lo que está ocurriendo en el inglés de Estados Unidos y de rebote en el español de Estados Unidos en cuanto al valor que tiene hispano, latino. Y bueno, y no digamos ya, en fin, fijaos que en qué temas vidriosos se podría uno meter, pues estudiando palabras como chicano, etcétera, ¿no? En fin, el terreno de las denominaciones aparentemente geográficas no tiene nada de inocente, sino que enseguida, bueno, rozas o más que rozar cuestiones de mucha, en fin, de mucha trascendencia política, social, etc.
Yo, sin embargo, defiendo no defiendo la asepsia, pero sí defiendo, digamos, claro, cada uno defiende su terreno, ¿no? Pues el rigor de la filología al margen de intentando mantenerse, digamos, no dejándose arrastrar demasiado por las polémicas extrafilológicas. Bien. Sí, pues porque tú no estás aquí y no has tenido que hacer el censo del año pasado, de 2020, en el cual te salpican con te abren un menú de diferentes opciones de cómo etiquetarte, que sería para hacer un estudio de investigación amplísima. Te mandaré más adelante toda la variedad que te ponen como opciones. Nos recordaba ahora Dan Martins también cuál es tu perspectiva sobre los términos utilizados en el censo de los Estados Unidos, pero bueno, creo que es difícil puesto que me imagino que no tendrás el desglose metodológico de cuáles utilizan, pero sí. Pero sí que me gustaría, Pedro, que lo habíamos hablado en el pasado alguna vez, porque yo también, como español, que estoy ahora integrado en Estados Unidos de América, vamos a decir, en Nueva York concretamente, pues sí que me paso bastante tiempo explicando a los españoles cuáles las diferentes acepciones que no se considera todos los hispanohablantes o los hispanos en este país como bajo el mismo, digamos, bajo la misma categorización, porque todos tienen una procedencia diferente, un valor panétnico y unas reflexiones que hacen sobre su historia muy diferentes y una evolución diferente según han llegado al país, si han nacido en el país, etc. Pero ahora tenemos en el plato la última cuestión, que es Latinx, ¿no? De lo que ya hemos hablado tú y yo, querido Pedro, pues también es una manera de introducir un término nuevo que, como tú muy bien sabes como filólogo, no se puede obligar a la gente a utilizar un término por mucho que esté salpicado, digamos, de todos los valores de la comunidad, hasta que la comunidad de hablantes decida utilizarlo. ¿Qué opinas de términos como el Latinx, por ejemplo? Bueno, efectivamente, eso nos lleva, si no me equivoco, nos lleva a otro terreno que a mí me apasiona, que es el de las cuestiones de género, ¿no? Porque, claro, vamos a ver, en inglés se puede decir, en inglés no hay género o hay muy poquito género, ¿no? Muy poquito género. He, she, him, her, y pare usted de contar, ¿no? Pare usted de contar. His, her, y ya está casi. Después, claro, himself, herself, y los sustantivos terminados en man, que no es que sean masculinos, porque no son masculinos, pero designan persona masculina. Bueno, entonces, el inglés, se puede decir que en el inglés el género tiene una presencia muy pequeña. En cambio, en las lenguas románicas, el género es una de las columnas vertebrales del idioma. Entonces, el que se produzca, digamos, una revolución en el género, hablo de género gramatical, no hablo de género como gender, sino género gramatical, pues tiene unas consecuencias bastante complicadas, apasionantes desde luego, pero hay que reconocer que complicadas en las lenguas románicas. Entonces, si no me equivoco, y si me equivoco, corregidme por favor, lo que entonces ha ocurrido en inglés es que la palabra latino, ahí hay una pequeña cuña de género en inglés. Entonces, no sé si utilizáis latino, latina. Entonces, ante esa disyuntiva latino-latina, pues os habéis inventado, o algunos se quieren inventar lo de Latinx, ¿no? Claro. Es exactamente eso, la manera de asexuar un término que está marcado sexualmente o de una forma binaria, quieren hacerlo no binario, que hoy en día la etiquetación de las personas es muy importante en este país y bueno, surge a raíz de eso. Pero fijaos qué curioso y qué complicado es la cuestión que en español, como sabéis, bueno, no hace falta decirlo que tenemos la O para el masculino, la A para el femenino, y ahora ha aparecido la E, ¿no? Ha aparecido la E. Y hace solo 15 días hubo un meeting que se ha hecho famosísimo y está circulando sin parar por las redes, un meeting de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que dijo todos, todas y todes, ¿no? Todos, todas y todes, y mantuvo durante todo el meeting, estuvo diciendo todos, todas y todes, ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes y tal. Bien.
Bueno, fijaos qué curioso que la E ya se ha hecho polisémica. La E ya tiene dos valores. Uno, un valor integrador de masculino y femenino, es decir, les niñes para decir los niños y las niñas, pero ahora, para mayor complicación, la E ya no es los niños y las niñas, sino el morfema de los no binarios. El morfema de los no binarios. Bueno, yo me limito a observar y nada más. Y a intentar... Pedro, te voy a dar un dato más curioso para tu observación. Como asturiano, a mí me descoloca un poco también porque nosotros utilizamos la E para los femeninos, con lo cual cuando todo el mundo habla de pues les niñes, pues a mí automáticamente me va Claro, a las niñas. Entonces, efectivamente, también se han hecho muchas bromas, con los asturianos y la E. Y fijaos que el otro día me decían que en italiano, y no lo sé, es un puro, a lo mejor es un bulo o una fake, o un fake, como ahora decimos aquí, un fake. En italiano, como ya están pilladas la O, la A, la E y la I, es decir, para el masculino singular, femenino, bueno, las 4 vocales O, A, E, I ya están, digamos, amortizadas gramaticalmente, los inclusivistas, llamémoslo así, se han fijado en la U y utilizan la U. Sí, lo comenta precisamente ahora mismo también otra de las me parece que es, a ver si Silvia Betty dice que la U la utilizan para no expresar género, ¿no? Sí. Que Celia Centella es la que utiliza, dicen, sí. Bueno, pues nada, menos mal que tenían la U, porque se pueden quedar espera, y yo creo que te lo voy a complicar un poco más, Pedro. Vamos a ver. ¿Te acuerdas? Bueno, eres consciente de que hemos visto por todas partes esa arroba que se utiliza para asexuar y para no binarizar toda la terminología que utilizamos. ¿Cómo, con perdón por la expresión, carajo se pronuncia eso? Ay, vamos a la pronunciación. Precisamente eso es lo que hace que la arroba sea absolutamente, en fin, imposible es imposible que prospere. La lengua es antes oralidad que escritura. La lengua es antes oralidad que escritura. Los pueblos analfabetos también hablan y también utilizan el lenguaje. Por tanto, la escritura es algo subsidiario. La escritura es subsidiaria de la locución hablada y, por tanto, algo que no se puede leer, para mí es como si no existiera. Ahora, que hay quien lo quiere utilizar por escrito, pues bien, que lo utilice, pero eso no, bueno, pues hay quien cree que es una moda, otros que no lo sé. Yo, desde luego, algo que no puedo leer y además me ha ocurrido a veces, ¿no? Pues estar en algún acto en que se está leyendo un papel y estás deseando que lleguen a la arroba a ver qué hacen, ¿no? Sí. A ver qué hacen. A lo mejor hacen una contorsión rara con el cuerpo para disimularla, ¿no? Pero bueno. Oye, y Pedro, y una cosa más que esto ya me interesa a mí como fonetista. ¿Cómo han afectado los factores fonológicos en la transmisión y la evolución de los gentilicios? Por ejemplo, claro, la transmisión oral no puede con todo, la escrita posiblemente sí, pero cómo a lo largo de la historia los cambios, digamos, de pronunciación entre una lengua y otra, un país y otro, han variado, han hecho alguna variación o producido alguna variación? No creo, porque, bueno, fonéticamente el español está ya bastante asentado desde el siglo XVII, ¿no? Y estos gentilicios de los que me he ocupado aquí, al menos estos, pues eran todos posteriores, ¿no? Es decir, las denominaciones que hemos visto de los gentilicios para Estados Unidos, como hemos visto, surgen pues poco después de la independencia, o sea, poco después de 1776. Ahí yo creo que ya no hay factores fonéticos, si acaso factores gráficos, ¿no? Lo que he comentado antes de, bueno, pues la ortografía española está fijada ya desde, o sea, la fonología está fijada desde el 17 y la ortografía está fijada desde el 19, ¿no? Y, por ejemplo, pues esa X que tenía valor de J, valor velar, la Academia la suprime en 1815, ¿no? Y creo, y ya sabes tú, Richard, que no soy nada triunfalista, creo que la Academia acertó plenamente con las reformas ortográficas y como consecuencia del acierto de las reformas ortográficas, pues la lengua española tiene una ortografía muy unitaria, muy sencilla, muy transparente y bueno, pues que por ejemplo tiene algo que no tienen portugueses y brasileños, ¿no? Esa unidad ortográfica que al margen de cualquier patriotería panhispánica, a mí me parece muy positiva.
Qué bien. Oye, ya sé que me han marcado más o menos el tiempo, pero es que necesito, por favor, unos minutos más, porque es que está el chat en llamas. Mira, me dicen aquí, Ángela Giral dice, ¿conoce el término, comillas, Usonian, comillas, que utiliza el arquitecto Frank Lloyd Wright en el diseño de Usonian House y su plan para una comunidad llamada Usonia? No. Pues tenemos deberes ya para la próxima vez, porque eso es importante tenerlo en cuenta. También nos dicen extraordinario conversatorio. El acuerdo de las definiciones va a ser muy difícil. Creo que lo importante es el tono en el que nos expresamos. La expresión poética nos lleva al concilio. Es una manera excelente, Pedro, de finalizar. Nos ha sabido un poco a todos, yo creo. Estamos totalmente enamorados de ti, ya lo sabes. Entonces, gracias por tu participación, por toda tu sapiencia, y lo siento si se me ha escapado alguna pregunta del chat, pero estoy un poco como en 7 fregados a la vez y bueno, nos quedará refregado. No sé si Carlos Aguasaco, ahora que le paso la palabra a él, primero te despido a ti, Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena por tu exposición, que has estado genial, como siempre. Encantado, muchísimas gracias. Bueno, gracias. y ahora, Carlos, te paso la palabra, por favor. Bueno, ahora que sigo yo, voy primero a pedirle a todos los amigos que están conectados que en este momento vamos a abrir todas las cámaras para darle un aplauso, para felicitar al profesor Pedro Álvarez de Miranda por una extraordinaria presentación. Vamos a abrir todas las cámaras. Por un segundo voy a cambiar al modo de galería, que ustedes seguramente no están viendo porque me ven a mí solamente hablar. Pero les quiero recordar, queridos amigos, a todos los que están acá, que mañana continuamos con las presentaciones de la profesora Carmen de la Guardia y el profesor José Antonio Gurpegui. Que el viernes continuaremos a las 12 del día, hora de Nueva York, con la presentación del profesor Paul Julian Smith y la profesora Raquel Chan Rodríguez. No me lo están preguntando, pero les voy a comentar que he estado grabando esta sesión y planeo compartirla más adelante en nuestra red social de The City College of the City University of New York para que la podamos compartir. Y con eso los dejo. Un saludo a todos, un abrazo. Espero que el profesor nos esté viendo a todas las más de 70 personas que estuvimos el día de hoy. Gracias, tienen mi email. Nos vemos mañana. Por favor, no se vayan. Voy a compartir mi pantalla.